En un pequeño pueblo perdido entre las colinas, vivía un hombre llamado Mateo. Era conocido por todos como un hombre de carácter fuerte y actitud testaruda. Durante años, se había apartado de su fe y había vivido una vida llena de excesos y malas decisiones. Su corazón se había endurecido por el camino que había elegido, y la sombra de sus acciones pasadas lo perseguía como una nube oscura. Sin embargo, algo dentro de él estaba a punto de cambiar, y su vida tomaría un giro inesperado. Una tarde de primavera, mientras caminaba solo por un sendero en el bosque cercano, Mateo tropezó y cayó al suelo. Aunque no sufrió ninguna lesión grave, su caída lo dejó sintiéndose vulnerable y desamparado. Mientras se esforzaba por levantarse, una idea cruzó su mente: en cada caída, busca la mano de Dios para levantarte más fuerte. Aunque había sido mucho tiempo desde la última vez que había hablado con Dios, sintió un impulso irracional de orar en ese momento. Señor, murmuró Mateo, sé que he cometido muchos errores en mi vida, y me he alejado de ti. Pero ahora, en mi momento de debilidad, te pido que me ayudes a levantarme más fuerte. Dame la fuerza para cambiar y enmendar mis caminos. Mientras pronunciaba estas palabras con humildad, Mateo sintió una paz interior que no había experimentado en años. Casi como si alguien lo estuviera escuchando, una profunda sensación de esperanza lo invadió. Se levantó del suelo, decidido a cambiar su vida y buscar a Dios con sinceridad. Esa noche, Mateo regresó a su casa y comenzó a leer la Biblia, un libro que había estado cubierto de polvo en una esquina de su habitación durante mucho tiempo. A medida que leía las historias de redención y transformación, su corazón se llenó de una nueva determinación. Sabía que tenía un largo camino por recorrer, pero estaba dispuesto a hacerlo. Los días se convirtieron en semanas, y Mateo se sumergió en su búsqueda espiritual. Comenzó a asistir a la iglesia local y se unió a un grupo de estudio bíblico. Sus amigos y familiares se sorprendieron al ver el cambio en él. Ya no era el hombre arrogante y egoísta que solía ser, sino alguien más humilde, compasivo y lleno de amor por los demás. Un día, mientras caminaba por el pueblo, se encontró con María, una vieja amiga de la infancia. María también había tenido una vida complicada y había perdido la esperanza en la fe hace mucho tiempo. Sin embargo, al ver la transformación de Mateo, se sintió intrigada y decidió hablar con él. Mateo y María comenzaron a pasar tiempo juntos, compartiendo sus historias y sus luchas. Mateo le contó cómo había encontrado la fuerza en la fe y cómo cada caída en su vida lo había acercado más a Dios. María estaba cautivada por su historia y comenzó a buscar respuestas por sí misma. A medida que los meses pasaban, Mateo y María se apoyaban mutuamente en su viaje espiritual. Juntos, encontraron una comunidad de personas que también buscaban a Dios y se apoyaban en tiempos de dificultad. La vida de ambos se llenó de propósito y significado a medida que crecían en su fe. Un día, mientras caminaban juntos por el bosque donde Mateo había tenido su experiencia reveladora, María tropezó y cayó. Sin dudarlo, Mateo extendió su mano para ayudarla a levantarse. Mientras lo hacía, recordó las palabras que le habían venido a la mente en ese mismo lugar: en cada caída, busca la mano de Dios para levantarte más fuerte. María se levantó con la ayuda de Mateo y,
mirándolo a los ojos, dijo, «Gracias por estar siempre allí para ayudarme a levantarme más fuerte, Mateo. Tu fe y tu amistad han sido un regalo inestimable en mi vida». Mateo sonrió y respondió, «Nunca olvides que, cuando buscamos a Dios en nuestros momentos de debilidad, Él siempre está dispuesto a extendernos su mano y darnos la fuerza para seguir adelante». Nuestra fe puede ser una fuente inagotable de fortaleza. Con el tiempo, Mateo y María se casaron y comenzaron a trabajar juntos en ayudar a otros a encontrar la fe y la esperanza en sus vidas. Su historia de transformación y redención inspiró a muchas personas en su comunidad a buscar a Dios y a levantarse más fuertes después de cada caída. Así, en aquel pequeño pueblo entre las colinas, la historia de Mateo y María se convirtió en un faro de esperanza y motivación para todos aquellos que anhelaban un cambio en sus vidas. Aprendieron que, sin importar cuán lejos hayamos caído o cuántos errores hayamos cometido, siempre podemos buscar la mano de Dios para levantarnos más fuertes y comenzar de nuevo.